Bien, Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Les doy la bienvenida al segundo módulo del Nuevo Testamento. Ya aquí cada vez vamos profundizando más en, en el estudio de la Biblia y bueno, uno dice profundizando más, pero cada vez que uno va avanzando, uno va encontrando eh, la necesidad de, de ir más a fondo, ¿sí? Entonces, eh, el inicio de este curso del Nuevo Testamento 2, vamos a hacer el recorrido por todos los documentos de manera muy general. Entendamos esta parte que es de manera general, no detallada. Si la hiciéramos detallada, nos gastaríamos quizás unos 2 o 3 años más, ¿sí? Pero la idea acá es que ustedes vean una introducción al Nuevo Testamento 2, a cada uno de los documentos que aparecen allí en el Nuevo Testamento y tener en cuenta que para la profundización pues es necesario eh, quizás hacer la carrera en teología como tal, ¿sí? Ya que en la carrera de teología se ve una materia que se llama teología del Nuevo Testamento. Y cuando se habla de teología del Nuevo Testamento, pues precisamente se va a hablar de esos asuntos teológicos que cada documento en el Nuevo Testamento se atienden, ¿sí? Entonces aquí lo que se propone en este curso introductorio del Nuevo Testamento es precisamente encontrar o contextualizarnos con algunos asuntos sociales, culturales, políticos, religiosos, y de esa manera pues poder entender mucho más el documento. Ustedes esta semana ya tienen la primera lectura. Vamos a hablar de los escritos de Juan, y este video que estamos editando precisamente es como para ampliar un poco más el panorama en cuanto a Juan. Leyendo ustedes el documento se dan cuenta precisamente que esto es introductorio, ¿no? Porque, como vuelvo y menciono, no hay una profundización teológica sobre cada documento. Y en ese sentido, quiero expresar que analizamos allí en esos escritos como la autoría de cada documento, los destinatarios, los comentarios de los padres de la iglesia, los patrísticos, y allí nos vamos dando cuenta para tomar posición frente a algunos asuntos. Recuerde también, mi hermano, mi hermana, que el autor de cada documento no es muy relevante hoy en día para nosotros. Recuerden que el único protagonista de la Biblia es el Señor Jesucristo, ¿sí? No son los autores bíblicos, pero los autores bíblicos sí nos ayudan a entender al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar este tiempo haciendo un recorrido precisamente del documento de Juan y ver algunos asuntos importantes. Voy a compartir la pantalla, voy a compartir algunas diapositivas con ustedes para que tengamos allí en cuenta. Antes de hablar propiamente de Juan, del Evangelio, sus cartas y el libro de Apocalipsis, quiero de pronto introducir este espacio hablando acerca de cómo, o recordando quizás un poco de cómo es que nos llega la Biblia, para podernos focalizar en el texto de Juan. Y en todos los textos, no solamente el texto juanino, sino los sinópticos, las cartas paulinas, el histórico de Hechos de los Apóstoles y obviamente el texto de Apocalipsis que pues se le atribuye a Juan. ¿Cómo nos llega la Biblia? Hagamos un pequeño recorderis de ello. Recordemos que la Biblia nace primeramente en el pensamiento o en la mente de Dios, ¿sí? Él es el que quiere, después de haberse revelado de forma general, dejar algo más específico. Eso se llama la revelación específica y por eso allí aparece precisamente la revelación, ¿sí? Luego de esto aparece la mente de los autores, y aquí a estas alturas del recorrido del IVIVA, ya habiendo ustedes visto
materias como en el Antiguo Testamento, ya ustedes deben tener una postura frente al tipo de teoría de inspiración, porque en este cuadrito de la mente de los autores va precisamente la teoría de inspiración que usted haya adquirido en el transcurrir de este curso y del IVIVA de por sí. Después de la mente de los autores tenemos la inspiración, ¿sí? Las teorías que hablábamos, y de la inspiración ya aparecen los escritos originales de la Biblia, ¿sí? Ahora, recordemos, hermanos, hermanas, que en los escritos originales no tenemos ninguno, ¿sí? No hay evidencias arqueológicas que nos hable de que un documento fue escrito a puño y letra por alguno de los autores agiógrafos. Cuando hablamos de agiógrafos, estamos hablando de hombres escogidos o de seres humanos mejor escogidos propiamente por Dios para plasmar la revelación. No hay ese documento, ¿sí? Sin embargo, a través de la historia aparece el canon, la canonicidad de cada documento, o sea, las reglas que hacen parte de ese canon para que un documento pertenezca a la Biblia, ¿sí? Y después de esto ya aparecen los manuscritos, ¿sí? 66 libros, como dice la tradición que tenemos, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero allí aparece ya la palabra manuscritos. Eso es muy importante porque la palabra manuscritos nos va a decir que es la copia de la copia de la copia, ¿sí? Entonces no podemos hablar de originales. No se puede decir que tenemos el original del Evangelio de Juan porque no, en realidad no existe, ni siquiera en el mundo católico con sus grandes bibliotecas que hay en el Vaticano y los grandes museos como los de Inglaterra y los que están quizás en París y en Israel, y por qué no mencionar algunos documentos que reposan en Estados Unidos. Esos documentos no alcanzan a ser originales, siguen siendo manuscritos. Y allí aparece la crítica textual que va a ayudar a ubicar a los manuscritos en ciertas épocas determinadas. Entonces tenemos evidencias de manuscritos que datan lo más cerca que está de los eventos como ocurrieron son del siglo II y III. Siglo II todavía sigue siendo muy lejos a cuando ocurren los hechos del paso de nuestro Señor Jesucristo aquí por la tierra. Entonces, la crítica textual se va a encargar precisamente de coger los manuscritos, compararlos y datarlos, ponerle datos, ¿sí? Allí en la crítica textual aparecen versiones como la NBI, donde más adelante ahorita les voy a mostrar en una diapositiva, donde aparecen papiros muy importantes del Evangelio de Juan, pero que omiten algunas situaciones que tenemos hoy en día en nuestras Biblias en la versión Reina Valera, como por ejemplo el relato de la mujer adúltera. Allí ese relato no aparece en los papiros más antiguos, ¿sí? Ojo, estoy hablando papiros más antiguos, o sea, manuscritos más antiguos. No aparece ese relato, entonces lo que hace la crítica textual es citar. Y ustedes allí en la NBI, ustedes ven en las hojas pie de página y allí encontrarán precisamente ese asunto. Bien, entonces esta tarea la hace precisamente la crítica textual. Después de esto ya aparecen las Biblias en hebreo y en griego moderno, ¿sí? Y en ese orden de ideas ya empieza a tomar un nuevo rumbo los escritos que hay de la Biblia. De ahí ya sale la traducción de la Biblia y vienen las versiones modernas, ¿sí? Después de las versiones modernas en español, tenemos otra situación ahí que a usted y a mí nos atañe muchísimo y es la iluminación e interpretación. Iluminación de parte de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y la interpretación a través de parte de ¿quién? Del ser humano, del que lee. El que lee interpreta y el que ilumina es el Espíritu Santo. Téngalo allí muy en cuenta en el proceso.
Entonces ya aquí ya está el pensamiento de nuestras mentes, lo que nosotros entendemos del pasaje que leemos. Aparece una aplicación a nuestras vidas y esa aplicación es la que permite el cambio interno en nuestras vidas y eso hay que comunicarlo, hay que generar una comunicación a otros, ¿sí? Entonces ese es como la ruta, el ciclo que tenemos en cuanto a cómo nos llega la Biblia. Esto tenerlo en claro porque pues como vamos a empezar a hablar del Nuevo Testamento, pues es muy similar el asunto. Muy similar, no, yo diría es igual. Esto no es solamente con el Antiguo Testamento, sino ocurre con el Nuevo, solamente que la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo es el canon que es completamente diferente, ¿sí? O sea, aquí ya aparece los griegos, lo helenístico, a, a predominar dentro de ese canon y por eso el Atacná, el Antiguo Testamento, pues en el mundo judío, pues no está dentro de su canon, pues el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque pues ellos todavía esperan el Mesías y todavía no ven a Jesucristo como es Hijo de Dios, a diferencia como ya lo vemos nosotros, pero eso ocurre más adelante, casi que en el siglo IV, o sea, estamos hablando de 400 años aproximadamente, en el cual el movimiento del Nuevo Testamento se daba de forma muy diferente a lo que nosotros podríamos llegar a imaginarnos. No es que aparece el documento del Evangelio de Juan y ya queda pegado allí en la Biblia, no funciona de esa forma. Son cartas cíclicas, perdón, la palabra no es cíclica, sino en forma encíclica. Eso quiere decir que eran rotadas por las iglesias. Entonces eso debemos tenerlo allí muy en cuenta. Del mismo modo, mi hermano, mi hermana, vamos entrando entonces de forma, vuelvo y repito, muy general, y así están en los documentos que ustedes van a leer en Nuevo Testamento 2, en forma muy general, los escritos de Juan. ¿Qué comprenden los escritos de Juan? Comprenden el Evangelio, las 3 cartas y el Apocalipsis. La teología moderna hoy en día tiene que mencionar mucho sobre estos escritos. ¿Por qué? Porque los papiros que están apareciendo cada vez se están acercando más a los acontecimientos reales y cuando se acerca más al acontecimiento ocurren muchas cosas, muchas cosas. Déjenme dar un ejemplo. Por ejemplo, ahorita apareció un papiro, un documento que están estudiando en New Orleans, el profesor Warren, que es al mismo tiempo colaborador de la Unibautista, nos ha mostrado en la maestría que estamos haciendo el número 666 que habla del Apocalipsis. Resulta que apareció un manuscrito más antiguo que el papiro que tradicionalmente se traducía. Y parece ser que el número 666 fue traducido de manera equivocada. ¿Qué puede ocurrir con eso? Bueno, que muy seguramente las nuevas versiones van a corregir la variante, ¿sí? O simplemente colocan una nota a pie de página donde dice que existe un papiro más antiguo que da un número diferente. Eso existe actualmente, mi hermano, y lo están estudiando tanto católicos, protestantes, evangélicos, ¿sí? Eso da una apertura también muy diferente y eso también da a entender que la interpretación de la Biblia definitivamente tiene que estar acompañado de lo iluminado, de la iluminación del Espíritu Santo, porque el número no es que sea relevante en su momento, ¿sí? El número no es que vamos a identificar a la bestia con el 666 o el 609. No se trata de eso. Se trata que en el contexto de Juan el número tenía un significado muy importante que se tiene que tener en cuenta hoy en día para ver si ese significado tiene también, perdónenme la redundancia, un significado hoy en día, pero de manera espiritual, no de manera literal, ¿sí? Entonces, son sucesos que están ocurriendo actualmente
y que muy seguramente en las redes sociales, en el internet, ya aparecen ese tipo de asuntos, pero no nos podemos escandalizar porque definitivamente quien habla a través de los escritos es Dios, ¿sí? Es Dios. Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado es con llegar a literalizar el texto, volvernos fundamentalistas a tal punto que nosotros lleguemos a considerar que lo que dice ahí tal cual va a suceder como lo dice allí, ¿sí? Eso es un asunto totalmente diferente y yo creo que de eso no se trata, porque si estamos hablando de escatología, pues tendríamos que hablar de las teorías que también hay allí dentro de esa misma escatología, hablar del milenio, ¿sí? Si somos milenialistas, amilenialistas, todo eso es teoría, todo eso es teoría y cada fuente, cada teólogo, teóloga o cada grupo religioso, pues mira qué ruta tomar, ¿sí? Ya hoy en día se ve la Biblia de forma diferente. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es contextualizarnos con los documentos como tal, ¿sí? Y vamos muy rápidamente pasar por los documentos y ustedes lo que van a hacer es a través del material que se les envió profundizar más sobre los asuntos que se plantean. Igual estas diapositivas son un resumen muy condensado de lo que ustedes han leído. Solamente que este video se expone allí para de pronto ampliar un poco más el conocimiento o quizás aclarar un poco de dudas. Entonces, hablando de los escritos de Juan, pues bueno, estos cuatro documentos, el Evangelio, las tres cartas e incluso el libro de Apocalipsis o de Revelaciones están atribuidos al apóstol Juan y se caracterizan por la forma como detalla el concepto del amor de Dios en el mundo. Entonces, ese tema del amor de Dios es una partícula muy importante en cada uno de los documentos que se le atribuyen a Juan. Pero estudiaremos en este primera semana las introducciones al Evangelio de Juan, la primera, segunda, tercera de Juan y el Apocalipsis, buscando alguna de las riquezas de sus enseñanzas, ¿sí? Y allí hay unos problemas que ya los he mencionado un poco. Uno de ellos es la atribución al apóstol Juan en cuanto al Evangelio y a las cartas y al libro, si es propiamente Juan. El escritor es Juan Apóstol o Juan Marcos u otro Juan, ¿sí? Otro problema allí escribió Juan el Apocalipsis pensando en la destrucción del mundo. ¿Será que eso estaba dentro de su pensar cuando escribe el Apocalipsis? Y otro asunto es si los juicios apocalípticos se podrán aplicar a los acontecimientos de este momento, tal cual. Veremos una bestia de forma literal, así como lo muestra el Apocalipsis, Leviatán, y esos asuntos tan simbólicos que hay allí. Eso hace parte de los ejes problemáticos allí. Entonces vamos a hablar primeramente del Evangelio. Hablemos un poco del autor. El autor es descrito en el libro y se describe como el discípulo amado, ¿sí? Pero también hay una diversidad de opiniones sobre si era Juan o no, ¿sí? Los críticos presentan algunas alternativas sobre el autor del Evangelio mostrando varios nombres. O sea, no solamente se piensa en que haya sido Juan el apóstol. Hay mucha literatura, muchos comentarios que hablan sobre Juan y los escritos más puntualmente. Y hay algunos que a mí me parecen muy interesantes, como por ejemplo, hay documentos que muestran que cuando Jesús conoce a Juan, parece que Juan era adolescente, ya no estaba en la edad adulta. Sí era responsable de la ley, y cuando se habla de que es responsable de la ley se dice que era mayor de 12 años,
pero parece ser que este pelado, este muchacho no superaba los 18 años. ¿Y cómo se evidencia esto? Por el rito o la liturgia en la Pascua, y más exactamente en la última cena. Resulta que en la cultura judía el rito de la Pascua es casi que obligatorio tener niños dentro de ese rito. Y dice el texto que Juan, al ser un niño, un adolescente, llamémoslo así, Jesús le permitía incluso hasta recostarse en el pecho de él, ¿sí? Y el documento pues narra que él se recostó en el pecho de Jesús. Oído, no era un niño propiamente, parece ser que era un adolescente, ¿sí? Y por eso Juan aparentemente llega a muy avanzada edad. Entonces es muy importante que ustedes se puedan de pronto conseguir ese tipo de documentos que son biográficos, documentos biográficos sobre la vida de Juan, y leer un poco sobre él, sobre lo que los investigadores han encontrado acerca de este muchacho que escribe, pero al mismo tiempo presenta desafíos, ¿no? Presenta desafíos muy importantes allí, y ya vamos a mirar qué tipo de desafíos. El autor o los autores presentan allí a Juan el Apóstol, el hijo de Zebedeo. Este nombre es sostenido por Ireneo de León. Aquí estamos hablando de padres de la iglesia. Teófilo de Antioquía, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, y el canon Muratorio. Este es el canon griego, llamémoslo así, donde empiezan a incluir los libros del Nuevo Testamento allí, dentro de ese gran paquete que se llama el Nuevo Pacto. También en la parte interna del libro deja ver que el autor era judío, que conocía bien a Palestina, ¿sí? Por su precisión, en los datos biográficos, y se presenta como testigo ocular de los hechos que narran. O sea, él estaba allí. Sin embargo, allí también hay que mencionar otros asuntos muy importantes, como por ejemplo el texto del Evangelio capítulo 15, ¿sí? La oración de Jesús, ¿sí? ¿Cómo hizo Juan para saber cuáles eran las palabras que Jesús estaba narrando, diciendo dentro de la oración? ¿Sí? Eso hace parte de la crítica textual, y hace parte también de lo que se investiga actualmente, ¿sí? Saber cómo el narrador actúa dentro de ese texto, ¿sí? Porque parece que el narrador actuara allí no como un testigo ocular, sino más bien como un testigo omnisciente, ¿sí? Entonces es importante ver eso. Vuelvo e insisto, esto es tan profundo que solamente se necesita ver una teología del Nuevo Testamento para aún así afirmar más el conocimiento sobre ese tipo de asuntos. Quienes están en contra de Juan alegan que era un joven para escribir, que era un muchacho muy joven, muy niño, lo que hablamos ahorita, como para que él escribiera el Evangelio, ¿sí? Entonces hay quienes dicen no es posible que Juan el Apóstol haya escrito porque él era muy joven y no tenía la capacidad escritora para hacerlo, ¿sí? Ignacio de Antioquía no hace mención de Juan en forma temprana, o sea, Juan ve los documentos, pero no le atribuye el documento a Juan, ¿sí? Ignacio estudia el documento, es más, Ignacio predica el documento, pero para él es una carta anónima, no se le atribuye a Juan, ¿sí? Eso hace parte de ese proceso. El libro está escrito en un lenguaje culto, y Juan no tenía educación que lo pueda llegar a acreditar como escritor. Juan era un pescador, y el texto para algunas personas es de un lenguaje muy bien elaborado, ¿sí?
y por eso algunos dicen no es posible que haya sido el apóstol el que escribiera. También se dice que fue un hombre, Juan el anciano, ¿sí? Juan el anciano, Eusebio responde a Papías en una de sus cartas que habían dos Juanes en Éfeso. Uno era Juan el apóstol y el otro Juan el anciano, ¿sí? Entonces fíjate que ese conflicto de atribuir la autoría de una carta es un conflicto que lo tienen los padres de la iglesia. Hoy en día eso ya no es conflicto, ¿sí? Porque hoy en día lo que queremos es escuchar la voz de Dios, no la voz del autor, ¿sí? La voz del autor nos ayuda a entender los contextos anteriores para mirar qué parecidos tienen esos contextos con nuestros contextos, ¿sí? Y cómo la palabra de Dios puede llegar a solucionar alguna situación de nuestros contextos con lo que ocurrió en el pasado. Pues fíjate que hoy en día eso ya no, el problema fue en los primeros siglos, ahí sí hubo dificultad. También se le atribuye a Juan Marcos, esta teoría es sostenida por Parker y Dana, ellos incluso tienen un diccionario muy bueno, pero esta teoría no tiene mucha acogida. Sin embargo, Juan Marcos, recordemos que es quien le ayuda a Pablo también a escribir sus cartas. Si tuviéramos los originales, sería muy fácil quizás poder determinar si Juan Marcos fue o no fue, ¿sí? Porque a través de estudios litográficos podrían llegar a unas conclusiones más cerradas, porque pues hay evidencias que dicen que Juan Marcos le ayudó a Pablo con algunos escritos, ¿sí? Entonces, pero lamentablemente esto no deja de ser sino una teoría más. Otra, le atribuyen a Lázaro como autor. Ahí hay un hombre, Filson, dice que Lázaro posiblemente pudo haber escrito. Y la otra teoría es que es una figura ideal que al escribir idealiza el nombre de Juan a través del escrito, o también pudo ser una persona que existió en el siglo II, cuyo nombre es solo imaginario. Se lo atribuyen a Juan como apóstol para que el libro tenga autoridad. Ahora, aquí la teología ya ha solucionado eso de los autores, mis hermanos, porque fíjate que la autoridad de un documento no lo da propiamente quien lo escribe. La autoridad del documento lo da Dios por su contenido, ¿sí? Entonces, por eso vuelvo e insisto, ese tema de la autoría hoy en día ya no es muy debatido. Cualquiera puede pensar, podemos seguir pensando y creyendo que fue Juan el apóstol y ya, eso no hace nada, no, o sea, no le aumenta ni le quita nuestra salvación, ¿sí? Pero el contenido sí es lo que nos va a alimentar a nosotros hoy en día, ¿sí? Entonces, es para que nos hagamos una idea. ¿Qué podemos decirles de la fecha de escritura de este documento? Bueno, la fecha propuesta está más o menos entre el 100 y el 110. Se sostiene sobre los argumentos teológicos tardíos, ya que se menciona la iglesia y se menciona algunas cosas que ocurrieron mucho tiempo después de la muerte de Jesús, ¿sí? Y pasa por algunos problemas doctrinales también ese documento del Evangelio, ¿sí? Además, el Evangelio no fue usado por las iglesias del primero ni del segundo siglo, sino hasta el tercer siglo. Fíjate, estamos hablando de 300 años, hermanos, en que se empezó a usar el documento ya dentro de las mismas iglesias, ¿sí? El hallazgo de manuscritos de finales del siglo II, donde solo se ve fracciones del Evangelio de Juan, es prueba de que circularon por varios lugares esos documentos. Aquí vamos a ver algunos documentos, no de forma física. De forma física ustedes pueden navegar por internet y los pueden ver ahí, porque en los museos ya lo han compartido. Entonces, algunos documentos se encontraron, fue el papiro 52, ¿sí? Que datan este papiro del siglo II y casi que principios del siglo III.
al igual que el papiro 66. Ustedes, vuelvo y repito, ustedes colocan allá en Google papiro 52 y ahí les sale la imagen del documento en griego, está allí muy, muy bonito, muy hermoso. El papiro 66, la circulación del evangelio en Egipto, ese data más o menos del 140 al 160 después de Cristo, y son fechas que respaldan la fecha más cercana, que es 110 después de Cristo. ¿Sí? Entonces, fíjate todos esos años que hay de diferencia entre los sucesos como ocurrieron tal cual y la época en que encuentran los documentos. Importante esa información. Otra fecha propuesta es que el original posiblemente estuvo en el 70 o 75 después de Cristo. O sea, parece ser que si el documento existe tal cual como de pronto quisiéramos que existiera, hubiera sido escrito más o menos en el 70 al 75. Y las razones que se tienen en cuenta en estas fechas serían por el problema teológico de la Iglesia, de una escatología y una neumatología que requerían respuestas prontas frente a la persecución. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que dentro de los documentos de Juan hay mucha revelación acerca de la Iglesia, pero también hay una revelación acerca de la escatología. Entonces, ¿qué pasaba en esos primeros siglos? Con la Iglesia, como estaba hasta ahora creciendo de una forma diferente, entonces las doctrinas de algunas iglesias no estaban muy bien cimentadas y este documento aparece para intentar darle orden a esas iglesias. Sin embargo, Juan tiene una dificultad allí muy grande, y es que estaban en plena persecución. Israel estaba disperso y estaban a bordas de tumbar el templo. Si ustedes ven allí la fecha, está el 70 al 75, ¿sí? Entonces, allí hay unas situaciones escatológicas que Juan plasma en sus documentos con el único fin de dar a entender lo que estaba ocurriendo en ese mismo instante. No pensándose Juan en un futuro, sino en que sus lectores entendieran que estaban siendo perseguidos, ¿sí? Entonces, allí aparece eso, y cuando ustedes están profundizando más en la teología del Nuevo Testamento, que espero que lo puedan hacer continuando la carrera en la Unibautista, se van a dar cuenta de eso que hoy día les estoy mencionando. Otra razón es la expulsión de los cristianos de las sinagogas. Según Juan 9, muestra que pudo ocurrir en el año 70, ¿sí? Además, Juan 21, 18 y 19, ese es un capítulo hermosísimo, es hermosísimo. El autor se muestra como testigo de la muerte y de la crucifixión de Pedro, ¿sí? Entonces, ahí están esos datos, esos datos que nos ponen a reflexionar más. Y la fecha más posible, definida por la mayoría de los eruditos bíblicos, está entre el 90 y el 100 después de Cristo, como la más acertada hasta el día de hoy. Algunos lo alcanzan a decir que Juan salió de la prisión aproximadamente en el 95 después de Cristo. Entonces, ahí es donde la teoría toma fuerza acerca de que cuando Jesús conoce a Juan, Juan era un adolescente, porque fíjate que si Juan sale en el año 95 después de Cristo, y si Juan era ya muy adulto, entonces querría decir eso, que él ya sobrepasaba los 100 años. Y recuerden que el año 0 no arranca precisamente con el nacimiento de Cristo. Hay tres teorías acerca del dichoso año 0. Uno es que el año 0 inicia en el 6 antes de Cristo, otros que inician el 4 antes de Cristo y otro que inicia en el 2 antes de Cristo. Pero ninguna teoría dice que el año 0 inicia justamente cuando nace Cristo.
¿sí? Entonces ahí está cómo es que toma fuerza la teoría de que Jesús conoce a Juan siendo muy joven él. ¿A quién va destinado el Evangelio? Bueno, lo que el evangelista Juan persigue es dar seguridad al creyente que ha creído en Jesús como el Dios encarnado, el Salvador personal, ¿sí? Y por la dirección que lleva el escrito va dirigido a los cristianos gentiles en las iglesias. Importante ese asunto también, porque pareciera que estuviéramos hablando de que solamente Pablo le escribe a los gentiles y no es así. Parece ser que este evangelio va dirigido también a los gentiles. Y tiene un sentido universal y se muestra aceptado por las iglesias que se han diseminado o se han esparcido, mejor dicho, por todo el imperio. Entonces también se convierte al mismo tiempo en un documento que da aliento a los que estaban perseguidos. ¿Cuál es la ocasión y el propósito de este escritor? Hay varios los motivos que impulsan a Juan a escribir. Uno de ellos, el hacer una defensa cristiana contra la secta de Juan el Bautista que se había propagado. Cuando estamos hablando de la secta de Juan el Bautista, no estamos hablando que es que Juan el Bautista haya montado, cuando estuvo vivo, un movimiento en especial, no, sino que algunos de sus discípulos, después, mucho tiempo después, malinterpretaron la enseñanza de Juan el Bautista y se generó una secta allí. Y lo que hace Juan es exhortar muy fuertemente a los que estaban siguiendo esa secta. Presenta una polémica contra el judaísmo, presenta un esfuerzo misionero hacia los judíos, especialmente aquellos judíos cristianos que habían sido expulsados de las sinagogas. También muestra argumentos sólidos en contra de las herejías de los ebonitas, de los docetistas y de los serintianos, quienes negaban la encarnación de Cristo. Bueno, esto se profundiza mucho más en la historia de la iglesia, pero para que tengamos una idea, estas sectas que aparecían o aparecieron en estos primeros siglos, decían algunos de ellos que Jesús no había venido en cuerpo, sino que era un espíritu y como tal se tenía que interpretar. Entonces Juan lo que va a decir es precisamente que el Logos se hizo carne y por eso él va a mencionar mucho ese asunto de la encarnación de Jesús. Y Juan coloca en primer lugar el seguimiento de la fe en todos. O sea, Juan es el que propone, no es Pablo, como de pronto nosotros llegamos a creer de que la salvación es por la fe. Pues Pablo sí lo escribe, no estoy diciendo que no lo escribe, pero quien inicia ese movimiento de que la salvación es por fe, creyendo únicamente en Jesús, es precisamente Juan o los escritos de Juan. La teología de Juan, bueno, esto lo voy a pasar muy rápido porque incluso en el documento está muy condensado, porque vuelvo e insisto, esta no es una clase de teología del Nuevo Testamento, sino esto es muy extremadamente muy general. Entonces aquí se hablan de dos cosas en cuanto a la teología de Juan. La primera es la eclesiología. Juan no menciona a la iglesia, aunque algunos ven en la narración de la vid y de las ramas una referencia a la iglesia. Juan no cita puntualmente a la iglesia. Sin embargo, cuando se lee a Juan, se puede interpretar a la iglesia, ¿sí? Entonces eso hace parte de la eclesiología dentro del documento. El autor no hace mención de la elección de los 12 apóstoles en forma global ni a la misión de ellos, ¿sí? Que eso naturalmente los sinópticos sí lo mencionan, ¿sí? Juan insiste
en la relación individual con Jesús. De allí que utilice en varias ocasiones metáforas como la vid, el camino, el rebaño, la puerta, el buen pastor, entre otras. ¿Sí? O sea, la motivación de Juan es que el individuo tenga una comunión plena con el Señor Jesucristo. Esa es la motivación. Juan dice que los miembros están unidos a Cristo a través de creer y depositar su fe en Jesús. Del mismo modo, su escrito se inunda de palabras como creer, permanecer y fe, como claves en la relación del discípulo con su maestro. O sea, para Juan, estos tres elementos, creer, permanecer y fe, es la clave principal para estar conectado con el Señor Jesucristo. Y por otra parte está la escatología. La escatología es extremadamente fuerte en los textos de Juan. Hay una escatología realizada en la venida de Jesús como el Hijo del Hombre al mundo, y una final que será su segunda venida. También la salvación tiene una dimensión vertical y horizontal, ¿no? Entonces es de esta forma y de esta forma. O sea, Juan es de los que dice, si quieres estar bien con los seres humanos, o sea, con los que están acá, tú tienes que estar bien con el Creador, con Dios, ¿sí? Entonces Juan quiere mostrar que si no se tiene una relación correcta con Dios de forma vertical, ¿sí?, no se puede lograr una relación con el prójimo, o sea, de forma horizontal, ¿sí?, con las personas obviamente que nos rodean. De la relación vertical depende la horizontal, donde aparece dibujado el concepto de la cruz para el cristiano, ¿sí? Entonces ahí está el símbolo de la cruz, de esta forma, para que se tenga como la idea en cuanto a lo escatológico de Juan. Yo lo dibujo o lo digo de la siguiente forma. Nosotros los evangélicos, ¿cómo pretendemos vivir en el cielo si no hemos aprendido a vivir aquí en la tierra? Yo lo veo de esa forma. Y se lo enseño a la iglesia de la siguiente manera. Yo les digo a mis hermanos de la iglesia, les digo, hermanos, tengan cuidado porque usted puede estar diciendo, el vecino del frente me cae mal, y quizás el vecino del frente se hace evangélico y se acaba todo y vamos a estar eternamente en el cielo, ¿sí? Y el Señor Jesús, como está en el cielo preparando moradas para nosotros, pues usted va a llegar a reclamar su morada, ¿no? Y dice, Señor, ya he llegado aquí, gracias Señor por lo que hiciste por mí en la cruz, ahora sí necesito mi morada. Y el Señor Jesús te va a decir, claro, bienvenido, mira, esta es tu mansión. ¡Ah! ¡Qué casa tan hermosa, Señor! Te fajaste dándome esa casa. Muy bien, te presento ahora a tu vecino. Y tu vecino va a ser el que te caía mal allá en la tierra. Y allá te va a tocar aguantártelo por la eternidad. Entonces, es muy importante la relación vertical, que es la primordial, porque es la que nos va a ayudar a estar bien con nuestras relaciones horizontales. Bien, interesante allí el asunto que Juan nos plantea en su escatología. Y hay un bosquejo aproximado del texto de Juan. Este es uno, vuelvo y repito, muy general. Está el prólogo del capítulo 1, del verso 1 al 18. Está el libro de las señales, que va del 1:19 al 12:50. Luego está el libro de la pasión y la resurrección, que va del capítulo 13:1 al 20:31. Y el epílogo final, que va del capítulo 21, del 1 al 25. Bien. Hablemos un poco también de las cartas de Juan. En las cartas de Juan vamos a hablar de la primera, el autor, Juan el apóstol. Hay quienes dicen que es Juan el apóstol el autor de esa carta. Los testimonios que nos dejaron los padres apostólicos y patrísticos son muy valiosos. Ellos son los que más le acreditan esta primera carta a Juan. Ireneo define que la primera, la segunda y la tercera de Juan y el Evangelio son autoría propiamente de Juan, el apóstol.
y Clemente de Alejandría, Tertuliano y Orígenes se unen al testimonio de Ireneo. Además, el autor de las 3 cartas sostiene que él es testigo ocular de los hechos. Y esa voz de autoridad favorece a ¿quién? Va a favorecer a Juan, el apóstol. Sin embargo, tenemos que ampliar allí la perspectiva teórica. Hay quienes dicen que fue un hombre llamado Juan el Anciano, que parece que está en Éfeso, ¿sí? Algunos de los padres apostólicos también afirman que la existencia de varios Juanes en Éfeso, entonces la hipótesis de que sea Juan el Anciano, de que sea Juan el Anciano el autor de la primera de Juan, no ha tenido mucha acogida por parte de los críticos, pero la teoría está ahí, ¿sí? O sea, no la podemos obviar. Además, se han preguntado cómo Juan va a referirse a sí mismo como el anciano. ¿Por qué Juan se va a referir así como el anciano? Entonces, esa pregunta es la que de pronto aparece allí para quitarle la autoría a Juan el apóstol y ponérsela a Juan el anciano, o al revés, ¿sí? O al revés. Bien, y lo más probable es que el autor sea desconocido. Pudo haber sido algún discípulo de Juan el apóstol y este escribe el documento, y para darle autoridad al documento dice que fue su maestro quien se lo otorgó, lo escribió, ¿sí? Y por eso escribe especialmente a las iglesias de Asia. O sea, Juan parece ser que tenía bastante afecto con las iglesias de Asia, porque él dirige sus documentos hacia ese lado del planeta Tierra, ¿sí? Hablemos un poquito del autor de la segunda y de la tercera carta de Juan, ¿sí? Ireneo en sus escritos atribuye a Juan el apóstol las 2 cartas, haciendo citas de la segunda carta de Juan, los versículos 7 y 8. Ese es el sustento que tiene Ireneo para decir que era Juan el apóstol. Otros también muestran la autoridad de Juan, especialmente en el canon Muratori, ¿sí? Quien da por aceptado que ambas cartas las iglesias las mantuvo dentro de la lista de libros útiles para los creyentes. Y Clemente de Alejandría cita a Juan en un libro que él hizo, Clemente de Alejandría. Ustedes lo pueden ver por internet, obviamente está en griego el libro que hizo Clemente de Alejandría, pero allí en ese libro que se llama Hipotiposis, en ese libro Clemente cita las 2 cartas de Juan. Entonces eso hace que tome más peso el asunto de la autoría. El testimonio de Orígenes, cuando expresa que hay una epístola de varios renglones, y es quizás, o se está refiriendo quizás a la segunda y tercera carta de Juan, que no llega a tener más de 100 renglones. Entonces, este testimonio también da crédito a Juan el apóstol. Y no ocurre así con los padres patrísticos. Ya en el siglo IV, Eusebio y Jerónimo van a decir algo más diferente sobre la situación. Ellos van a acreditarle a Juan el Anciano como el autor de las 2 cartas. Entonces allí aparece también esa situación. Los destinatarios de la primera, no hay evidencia en que el escrito esté diciendo que esté dirigido a alguien de forma particular. Parece que va a congregaciones o grupos de cristianos en Asia, ¿sí? Y que están presentando problemas en cuanto a las doctrinas que estaban apareciendo sobre lo que se decía de Jesús, ¿sí? También tenemos que hablar de los destinatarios de la segunda carta. Aquí hay algo muy interesante, muy bonito al mismo tiempo, porque esta segunda está dirigida a una señora elegida, ¿sí? Que para algunos puede ser una señora cristiana, basados en el versículo 1 y 13, ¿sí? Que les parece favorecer la posición que aparece en esta teoría, pero también hay otra situación allí
interpretativa que me parece bonita, y es que algunos dicen que la señora elegida es una figura o un prototipo de la iglesia cristiana que estaba apareciendo en ese momento. Y allí esa posición parece que la apoya el texto de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. Entonces es muy importante también tener esas opciones, ¿sí? Opciones para revisarlas, para estudiarlas, para analizarlas y saber que ello está allí, que eso se encuentra en, en, en todo el panorama de los escritos de Juan. Y la tercera carta está dirigida a Gallo, un amigo del autor, posiblemente sea un laico de una iglesia, y allí aparece en ese documento pues el destinatario más de forma un poco más explícita. El bosquejo, en la primera carta tenemos el capítulo 1, versículo 1 al 4, la introducción, el capítulo 1 del versículo 5 al 2:27, la prueba del verdadero cristianismo, del capítulo 2, versículo 29, 4 al 12, la nueva vida de los hijos de Dios, del capítulo 4, verso 14 del 5 al capítulo 5, 12, la certeza cristiana, y los últimos versos está la conclusión. En la segunda carta tenemos el versículo 1 al 4, la introducción, del 4 al 8, la descripción del verdadero cristianismo, del 7 al 11, la descripción de herejía llamada cristiana, ¿sí? Y los últimos versos del 12 y el 13, la conclusión. Y la última carta, la tercera carta, está en el verso 1, la introducción, el 2 al 7, el reconocimiento a Gallo, y el 7 al 12, el reconocimiento a Demetrio, y por último la conclusión. Esos bosquejos, vuelvo e insisto, mis hermanos y mis hermanas, están allí de manera muy, muy general. Bien. Creo que estoy aquí el Apocalipsis, creo que me salté una diapositiva, me disculpan, ya estoy aquí en el Apocalipsis. Vamos a hablar del autor del Apocalipsis. Al iniciar la lectura del libro del Apocalipsis, se señala al autor básicamente, ¿sí? Allí aparece la palabra o la frase de sus siervos, doulos en griego, muy, muy bonito allí como se va presentando Juan. Luego en el verso 4 aparece ya más puntualmente un Juan, ¿no? Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Otra vez Asia aparece allí como destinatario, como posible ruta del documento, ¿sí? Y la pregunta de la crítica textual es: ¿cuál Juan de los mencionados en el Nuevo Testamento es el autor de ese libro? ¿Cuál de todos los Juanes que aparecen ahí en el Nuevo Testamento es quien verdaderamente escribe el Apocalipsis? Eso aparece allí por la crítica textual. Entonces ahí estamos con el Apocalipsis, y siguiendo hablando de este texto, el testimonio de Justino en el 150 al 155 después de Cristo, en sus escritos hace referencia a que Juan el apóstol es el autor del libro. Ahora, el decir que los padres de la iglesia atribuyen la autoría a X o Y personaje del Nuevo Testamento, pues eso toma mucha importancia, porque ellos son los que le van a dar la autoridad al documento, y eso es lo que va a ser parte dentro del canon para analizar y para evaluar la posibilidad de que el documento entre o no entre a ser parte de la Biblia. Entre los años 150 y 200 después de Cristo se negó que fuera otro autor. Declararon a Juan como el autor del Apocalipsis. Los aspectos teológicos del libro, como el conflicto del bien con Satanás, la victoria de Cristo, muestran una teología común entre los evangelios, las cartas y el Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que hace lo que intersecta cada uno de los documentos? Es el tema del conflicto entre el bien y el mal, y la victoria de Cristo, traducida o interpretada
con el reino, ¿sí? La persona de Jesús se muestra descrita como lámpara, como palabra, como cordero, que son símbolos muy utilizados por Juan, ¿sí? O sea, si hiciéramos un paralelo entre el Apocalipsis y el Evangelio de Juan, nos daríamos cuenta que hay muchas palabras muy usadas por el mismo autor, ¿sí? Entonces, por eso ese Apocalipsis se le atribuye al mismo que escribe el Evangelio. El autor se interesa en las iglesias de Asia Menor, posiblemente cerradas por la persecución del Imperio Romano, debido al testimonio de la verdadera iglesia que Juan ve en Éfeso. Entonces, Juan empieza a interpretar el crecimiento de la iglesia, pero también está viviendo en un contexto de persecución, y Juan le va a escribir a esas iglesias, ¿sí? Para dar esperanza, claro, para dar esperanza. La idea de Juan no es avivar la guerra, ¿sí? ni avivar, o mejor dicho, o reclutar gente para soportar o dar la pelea en la guerra. No, ese no es el objetivo de Juan. El objetivo de Juan es dar esperanza. Todo eso va a pasar y vendrá un tiempos mejores. Es prácticamente lo que Juan está mencionando allí. Bien. Evidencias que niegan que sea el mismo autor. Bueno, hay quienes dicen, Dionisio de Alejandría explica que es imposible que sean el mismo autor por la gramática tan variada que emplea el autor en el Evangelio, en las cartas y el Apocalipsis. Entonces hay quienes favorecen la situación, y en este caso Dionisio de Alejandría, quien dice que no es posible que sea el mismo autor. Hay quienes también ven que el Apocalipsis tiene hay quienes también ven que el Apocalipsis tiene palabras que no se incorporan en el Evangelio y las cartas. Bueno, fíjate que en la diapositiva anterior vimos que hay personas que sí ven relación entre palabras con el Evangelio y el Apocalipsis, y aquí hay quienes dicen no, esas palabras no tienen nada que ver con la intencionalidad de Juan. Otros se hacen preguntas como si el Evangelio es escatología realizada. Oiga esto, cuando estamos hablando de escatología realizada, estamos hablando del cumplimiento del Antiguo Testamento visto en el Evangelio, ¿sí? Y ahora vamos a mirar el Apocalipsis, su escatología es una escatología futurista, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que dos posiciones sean defendidas por el mismo autor? Eso es lo que se pregunta a algunos estudiosos que no le atribuyen o que dicen más bien que no es posible que el autor del Evangelio sea el mismo autor del Apocalipsis. ¿Quiénes dicen que Juan el apóstol es el autor? Bueno, hay bastantes testimonios: Juan Mártir, Ireneo, Tertuliano, Hipólito, Clemente, Orígenes, Papías, Mileto, y el canon Muratori dan evidencias o le atribuyen el texto directamente a Juan el apóstol. O sea que fíjate que estos personajes que son padres de la iglesia, una vez más vuelven a darle peso a Juan el apóstol. ¿Quiénes son los destinatarios? Bueno, Apocalipsis 1:4 nos menciona que los destinatarios son las 7 iglesias que están dispersas en Asia, haciendo una descripción de quiénes son los lectores del libro. En estos casos, pues, las iglesias que están en Asia. El 7 es un número muy importante para los judíos, pues implica la perfección, lo perfecto allí, y eso obviamente centraliza o genera una puntualidad a las iglesias a las que se les está dirigiendo el documento. El bosquejo del texto está el prólogo, la carta a las 7 iglesias, del capítulo 2 al 3:22, del 4:1-5 al 14, al 5:14, las visiones en el cielo, del 6:1 al 8:5, los 7 sellos, del 8:6 al 11:19, las 7 trompetas, del 12:1 al 14:20, la batalla entre la mujer y el dragón, del 15:1 al 19:10, las 7 plagas, del 19:11 al 20:15, la visión de Cristo,
del 21:1 al 22:5 la Nueva Jerusalén, y del 22:6 al 21 el epílogo final. Esas son las cartas, el Evangelio y el libro de Apocalipsis que tenemos allí. Y bueno, mis hermanos, yo sé que de pronto ustedes quisieron escuchar algo más de mi parte con respecto al Apocalipsis, pero yo vuelvo y les insisto en que todo lo que se diga acerca de la interpretación del texto del Apocalipsis no deja de ser más que ello, una interpretación, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta, mi hermano, mi hermana, ese tipo de situaciones, y no olvidemos también, hermanos, que dentro de esas teorías pues hay cosas que a nosotros hoy en día todavía nos permean y todavía nos ponen a pensar y todavía cuestionamos, como si por ejemplo somos premilenialistas, postmilenialistas o amilenialistas. Esas son tres teorías. El documento que ustedes están leyendo hablan de esas tres teorías, pero vuelvo e insisto, hay que profundizar aún más sobre cada teoría para saber qué postura tomar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el premilenialismo dice que el fin se cumple con la apostasía, los acontecimientos al final de los tiempos serán la segunda venida de Cristo, el milenio, la segunda venida de Cristo en público, el juicio universal y la eternidad. Eso es lo que dice el premilenialismo. El postmilenialismo, ¿qué dice? Que el fin es progresivo, donde aparecerá la justicia y la rectitud en el mundo como uno de los eventos finales. Los acontecimientos que van a estar allí en el postmilenialismo son el milenio, luego la segunda venida de Cristo, luego el juicio universal y luego la eternidad, ¿sí? Y está el amilenialismo, que va a decir que el fin se muestra con la apostasía como el evento final que se dará la señal. Y los acontecimientos son la segunda venida de Cristo, el juicio universal y la eternidad. Usted se preguntará, pastor, ¿y usted en cuál de los tres creen? Pues yo la verdad, yo no quiero tomar partido por el uno o el otro. Yo lo único que quiero ver es al Señor Dios Todopoderoso en todas las lecturas que yo hago de la Biblia, ¿sí? Y sea cuando sea el día que regrese el Señor, yo lo único que sé es que tengo que estar preparado para ese momento, así como usted también debe estar, ya que seamos amilenialistas, postmilenialistas, eso cuento es pura teoría, mi hermano y mi hermana. Solamente yo le voy a decir algo que es seguro, y es que el Señor Jesucristo regresará, volverá, que no lo coja mal parqueado o mal parqueada, mi hermano o mi hermana. Es lo único que debemos vivir diariamente, ¿sí? Vivir cada día como si ese día fuera a venir el Señor Jesucristo. Es lo único que yo puedo decir de ello. Y ya en cuanto a la interpretación de Apocalipsis, es sacar esas perlas preciosas de cualquier texto, no solamente el Apocalipsis, sacar cualquier perla preciosa y aplicarlo en nuestras vidas para que podamos ser transformados por el Espíritu Santo. Eso es lo que tendría que decirles por esta semana, mis hermanos, mis hermanas. Pastor Arnulfo cuadrará el encuentro si es necesario. Pues igual hice este video largo precisamente pensando en acortar un poco el encuentro. Entonces, en vista de que muchos trabajamos y nuestras ocupaciones, bueno, mis hermanos, de todos modos, no olviden el examen de la semana. El jueves se abrirá el examen y el día domingo se estará cerrando a medianoche. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga, que el Señor Dios Todopoderoso ilumine sus mentes y nos vemos en una próxima oportunidad. Les amo en el Señor y que estudien mucho. Chao.